bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico, el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Hoy entramos en el tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. Empezamos con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Desde el libro de Génesis, el pequeño poblado de Belén empieza a tomar gran importancia en la historia bíblica. El patriarca Jacobo, quien es luego llamado por Dios mismo con el nombre Israel, finalmente logra casarse con su amada esposa Raquel, después de 14 años de servidumbre a su tío Avaro. Jacobo lleva a su familia a su tierra natal en Palestina y goza de una vida en plenitud, bendecido por sus 12 hijos, que formulan las 12 tribus de Israel. Su amada Raquel muere con el tiempo y sus restos mortales son depositados en una tumba a la entrada de esta pequeña aldea. La tumba de Raquel se convertiría en un punto de peregrinación para judíos y musulmanes. El poblado de Belén goza de acceso a las planicies fértiles de Moab y permitía la prosperidad de los habitantes locales. A esta aldea luego es enviado el profeta Samuel con una tarea monumental. Dios le indica a Samuel que el rey Saúl, el primer rey de Israel, ha resultado ser un rey inepto y no sigue las instrucciones de Dios, por lo cual Dios ha elegido a otro para tomar el cargo de rey de su pueblo. Este sería el rey David, quien era tan solo un joven adolescente cuando Samuel visita a Jesé y le pide que le presente a sus hijos, pues uno de ellos está destinado a ser el rey de Israel. David, siendo el menor de su familia, había sido asignado el cargo de bajo rango, que era de cuidar del rebaño de su familia como pastor. A este joven campesino, el profeta de Dios le trae la gran noticia que él es el escogido para ser el nuevo rey de Israel. Samuel unge a David como rey en el pequeño poblado de Belén. Y es aquí donde el definitivo rey de los judíos, el definitivo ungido, el Cristo, el Mesías, entraría en la historia humana. Así lo profetiza Miqueas al escribir: tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña de los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. El Cristo, que viene a restaurar el reinado perdido de David, entra en forma humana en el mismo sitio donde el mismo rey de Israel había nacido y donde había sido ungido como el rey de los judíos. Jesús estaba destinado a nacer en este poblado para completar las profecías antiguas. Toda la historia humana y la creación en sí misma estaba apuntando a la entrada de este prodigio en la tierra. El tiempo de su nacimiento estaba anunciado por los profetas judíos y las expectativas paganas. A través del mundo conocido se reconocían las señales de la entrada de un gran ser en esta época. El destino tenía programado la entrada del Hijo de Dios
y su lugar sería Belén. Aquí, José, el padre adoptivo de Jesús, tenía una propiedad, pues era descendiente de una rama del rey David. Durante el censo romano, José viaja a su pueblo natal para ser incluido en su tierra ancestral, y es aquí cuando el Hijo de Dios nace en el portal de Belén. La narración indica que Belén debió haber sido una aldea sumamente pequeña con limitadas albergas, por lo cual José y María se refugian en una cueva donde se guardaban los animales. En este ambiente de mínimo comodidad entra en la historia el Dios hecho carne. La escena es rica en simbolismo, pues notamos cómo Cristo nace en una cueva. El Dios que se hace carne para ser la luz del mundo nace en la oscuridad de la fosa de la tierra, como un preámbulo de su misión definitiva, que era el morir y ser enterrado en la oscuridad de una cueva, para luego nacer de nuevo como una nueva humanidad el día de su resurrección. La nueva creación que inaugura Cristo el día de su resurrección es prefigurada en su propio nacimiento, al entrar en el mundo material a través de la oscuridad de una cueva. El hombre que es Dios hecho carne, quien levantó a Adán del polvo terrenal, ahora nace como un nuevo Adán desde las profundidades de la tierra. El Dios que se hace hombre para morir y entrar en las tinieblas de la muerte y descender al abismo de los muertos para rescatarlos, ahora nace dentro de la oscuridad de una roca, pues Él viene a santificar a la humanidad y a la propia creación. Jesús nace en el silencio de un establo primitivo, pero la creación terrenal y celestial no pueden contener esta gran noticia, y así vemos cómo ambos anuncian su entrada en la tierra en forma material, con una estrella resplandeciente, y en forma mística, con un coro angelical proclamando su nacimiento. Lucas detalla cómo los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Mesías fueron unos simples pastores, laborando a la intemperie cerca de Belén. La narración de Lucas es potente, pues resalta el papel del Cristo, que es elevar a los oprimidos y exaltar a los humildes, ya que los pastores eran considerados en tiempos antiguos como los miembros más bajos de la clase judía. Ellos pasaban sus días en un trabajo aburrido, peligroso y poco apreciado. Su cercanía con los animales les daba un olor peculiar y además los hacía ritualmente impuros para participar de los ritos del culto judío. Ellos eran los marginados de la sociedad antigua. Sin embargo, un tal pastor que no superaba los años de adolescencia, lo escoge Dios para ser el rey de su pueblo, cuando Samuel unge a David como el nuevo rey de los judíos. Ahora un grupo de sencillos pastores campesinos, el cielo mismo se les manifiesta, trayendo el mensaje tan esperado por el pueblo judío y repitiendo las palabras más frecuentes de los evangelios, escuchadas primero por Zacarías y luego por María. No tengan miedo. Y luego el coro angelical añade: hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías,
el Señor. A estos hombres que no podían ni siquiera participar de la liturgia judía por su vocación de pastor, Dios le permite presenciar el lenguaje de los ángeles cuando se escuchó por primera vez la plegaria que la Iglesia repetiría siglo tras siglo en la celebración eucarística: el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Vemos las palabras del cántico de María, el Magnificat, aplicadas a estos hombres de bajo rango, cuando ella proclama: exaltó a los humildes. Quienes presencian el preámbulo del misterio eucarístico fueron los humildes pastores de Belén, cuando el cielo y la tierra se unen en alabanza a Dios y se oye: gloria a Dios en las alturas, palabras que su Iglesia repetiría cada vez que Cristo nace de nuevo en cada altar católico. De hecho, todos los eventos con el nacimiento de Cristo contienen fuertes corrientes eucarísticas. Notamos cómo Jesús nace en el poblado de Belén y recordamos que la palabra Belén significa casa del pan. Es aquí donde el pan que ha bajado del cielo, que es Cristo mismo, entra en la historia humana, pues Él dijo en sus propias palabras: yo soy el pan que ha bajado del cielo. La narración de Lucas se une con las tradiciones de la Iglesia para presentar una escena eucarística detrás de los eventos en la cueva de Belén. Lucas detalla cómo la señal a los pastores será el bebé envuelto en pañales y reposando en un pesebre. Recordamos cómo Jesús nace en un establo donde se guardaban animales y notamos cómo un pesebre es el lugar donde los animales reciben su alimento. Por lo tanto, las instrucciones del ángel a los pastores es de buscar al niño, que sería el alimento espiritual del planeta, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía. La Iglesia presenta la imagen del nacimiento de Jesús con el infante reposando en un pesebre y con dos animales a su lado, un burro y un buey. El uso de los nacimientos navideños se le atribuye a San Francisco de Asís, quien creó los primeros nacimientos en Italia utilizando animales y actores reales. Sin embargo, la imagen del pesebre navideño con los animales a su alrededor es sumamente bíblica, pues expresa visualmente las profecías antiguas cuando Isaías, en su primer capítulo, para introducir al futuro Mesías, dice: el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Estos animales son representativos de los pueblos judíos y paganos. El buey actúa como el representante de los gentiles, como indicado por el becerro de oro que se adoró en la antigüedad, mientras el burro recuerda al pueblo hebreo, como cuando Salomón toma posesión de su reinado y entra triunfal sobre una mula a Jerusalén, prefigurando la entrada triunfal del definitivo rey de los judíos el día que Jesús entra sobre un burro a la ciudad santa. Así, las imágenes del buey y el burro postrados a la orilla del pesebre donde reposa el infante Jesús indican la totalidad de todas las razas postradas ante el cuerpo de Cristo, en un aviso al misterio eucarístico donde se postran todas las naciones cada domingo ante el mismo Dios quien nace de nuevo en cada Eucaristía. Pero además es una escena que recuerda
a la presencia de Dios entre los humanos, cuando Él se manifestaba en forma de una nube visible sobre el arca de la alianza y Dios reposaba sobre el arca entre las imágenes de dos ángeles. Por lo tanto, un nacimiento navideño es un recordatorio de la nueva alianza que Cristo establece en su propio ser, la alianza eucarística. La creación en sí estaba preparada para este acontecimiento que cambiaría la historia humana. Desde los primeros momentos de la existencia, el universo estaba destinado a ofrecer una señal que anunciaría la venida del Dios hecho hombre a la humanidad. Esta señal era su estrella. Varios historiadores antiguos, particularmente documentos orientales, señalan una gran estrella que cubrió los cielos cerca de la época del nacimiento de Jesús. Es posible que este fenómeno celestial sea la estrella detallada por el evangelista Mateo, que guía a los reyes magos en busca del Mesías. De hecho, las expectativas judías y paganas anticipaban que la entrada de un prodigio estaban por ser cumplidas. El historiador romano Virgilio, escribiendo alrededor del año 40 a.C., detalla que un niño que era un Dios en forma humana y crecería para establecer un reinado sin fin, estaba a punto de entrar en el mundo. Son estas expectativas globales las que inspiran a los magos del Oriente a buscar a este prodigio cuando aparece su señal en los cielos. La estrella de Belén es posible que fue un evento astronómico donde los planetas Marte, Júpiter y Saturno se acercaron suficiente para brillar con gran intensidad sobre los cielos antiguos. Esta unión astronómica tenía mucho valor en el mundo antiguo, donde los astros ejercían gran importancia en la conciencia popular. El signo de esta unión indicaba un prodigio correspondiente a los planetas que reflejaban aspectos individuales de la raza humana, de tal manera que Marte era considerado un icono de aquellos hombres guerreros y por lo tanto asociado con la debilidad de la carne y la mortalidad del humano. Así, Saturno era considerado un representante de reyes, mientras tanto Júpiter, siendo el planeta más grande, era reconocido como la divinidad suprema. Y así, la unión de los tres planetas era una señal que una maravilla estaba por nacer, quien sería un hombre, un rey y a la vez Dios. Dicha configuración ocurrió entre los años 5 al año 3 a.C. y por lo tanto es probable que la fecha cronológica del nacimiento de Jesús sea en la primavera cerca del año 4 antes de la era moderna. La Iglesia estableció que diciembre 25 como el día que se celebraría su nacimiento, reemplazando así el festival de luces romano Saturnalia. En tiempos antiguos, en la oscuridad del invierno europeo, se celebraba poco después del solsticio un festival pagano. La Iglesia utilizó esta celebración para santificar la fecha, haciendo de diciembre 25 el día que recordaríamos el nacimiento del Mesías, aunque cronológicamente no sabemos con exactitud la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Sin embargo, la estrella de Belén es interpretada también tradicionalmente, en particular por los grandes santos medievales, como un
ángel. Basándose en los textos bíblicos que describen a los ángeles como estrellas, como lo hace el libro de Apocalipsis al narrar, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Muchos opinan, por lo tanto, que el fenómeno visible sobre el mundo antiguo pudo haber sido un ángel enviado de Dios, pues así como los pastores presenciaron el coro celestial anunciando el nacimiento del Hijo de Dios, así otro ángel pudo haberse manifestado al mundo entero públicamente, anunciando que Dios había nacido en la cueva de Belén. Fue por lo tanto esta estrella o este ángel quien atrajo a los magos del oriente a la presencia del Dios encarnado. La narración de Mateo resalta al señalar el cumplimiento de las profecías de Isaías, que dice: los pueblos se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Te inundará una multitud de camellos, llegarán los de Midian y Efa. Los de Saba vendrán todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas a Yahvé. Estas palabras, escritas unos 750 años en el pasado antes de la venida de Cristo, detallan con asombrosa certeza la visita de los Reyes Magos en Belén. La narración de Mateo no especifica el número preciso de viajeros que peregrinan en busca del Cristo, pero tradicionalmente los representamos como 3 reyes basados en sus 3 regalos que le brindan al infante Jesús. Es aquí donde se encuentra la riqueza del pasaje, pues detrás de estas 3 ofrendas están expuestas la historia del drama salvífico y cómo Dios envía a su Hijo para aceptarlas, incorporarlas, santificarlas y finalmente perdonarlas. En su nivel más claro, las ofrendas de oro, incienso y mirra revelan la naturaleza de Jesús. Oro por ser rey, incienso por ser Dios, y mirra, que era la esencia aromática de la antigüedad, que se usaba para ungir los cuerpos en ocasiones especiales como una boda y en especial para cubrir los cadáveres de los difuntos. Es llevada por los reyes a Jesús porque Él es hombre. Estos mandatarios paganos de diversas partes del oriente se congregan en Belén para rendir homenaje al bebé, que lo reconocen como el profetizado desde la antigüedad para reinar sobre la raza humana, y también actúan como un preámbulo del culto cristiano que se extiende sobre todo el planeta y completa las profecías de Malaquías y el Salmo 113, que dicen: desde donde sale el sol hasta el ocaso, todas las naciones me respetan y todo el mundo se ofrece a mi nombre, tanto el humo del incienso como una ofrenda pura. Pero estas ofrendas de oro, incienso y mirra contienen también un sabor amargo, la mancha del pecado. Regresando al inicio del drama bíblico, leemos con detalle la narración de la caída del hombre y cómo el demonio tenta a Eva con una fruta. Notamos la descripción de la fruta prohibida que dice: el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. En esta breve frase se encuentra la totalidad del drama de la batalla espiritual. Todo humano sujeto al pecado original
es tentado con una de estas tres fallas. La frase "bueno para comer" detalla todos los pecados de la carne. El placer sensual en su totalidad está resumido en esta tentación. Además, todo humano es tentado con las cosas materiales terrenales y por lo tal los ojos se convierten en la puerta de la codicia por las riquezas de este mundo. Así lo presenta la fruta prohibida a ser describida como algo agradable a los ojos. Todos sufrimos de un orgullo personal que nos lleva a alabarnos y en el proceso reemplazar y olvidar a nuestro Creador, quien fue Él que nos dio los dones que gozamos. Esto es la descripción del árbol de Génesis, que dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas triples fallas son las que el Catecismo de la Iglesia Católica denomina la triple concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Son estas tres fallas las cuales los Reyes Magos exponen a los pies del infante Jesús en forma de las ofrendas materiales, donde el oro representa la codicia por las riquezas que perturban el alma de la persona y entran a través de la mirada cuando las percibimos como agradable a los ojos. El hombre olvida sus raíces del polvo y se exalta por sus hazañas y sabiduría y peca del orgullo al creerse como dioses. Por lo tal, los reyes ofrecen incienso, representativa de nuestra falla de orgullo y deseo de alcanzar la sabiduría. Finalmente, los magos traen mirra, que resalta de nuevo en los eventos de la pasión de Cristo, cuando Nicodemo trae consigo 100 libras de mirra para embalsar al cuerpo de Cristo antes de sepultarlo en la cueva. La carne humana, débil, sucia y mortal, es recordada con esta esencia aromática que intentaba esconder la pestilencia del sudor y mal olor al ungir los cuerpos en fechas especiales como una boda, pero sobre todo el cuerpo de los difuntos. Es por la carne que la humanidad cayó cuando comió de una fruta. Ahora, la carne del Hijo de Dios sería nuestro vehículo de salvación cuando Él se ofrece como víctima y nos invita a comer del nuevo fruto, del nuevo árbol de la vida que es la cruz. Y este fruto es su propio cuerpo, el nuevo maná, el nuevo pan que ha bajado del cielo, que recibimos en cada Eucaristía y el cual entró en la historia humana en el humilde poblado de Belén, que significa la casa del pan. Estas tres fallas expuestas en forma alegóricas por los regalos de los Reyes Magos se convierten en tentaciones reales para Jesús, cuando después de su bautismo, guiado por el Espíritu, se dirige al desierto donde es tentado por el demonio. El maligno le presenta tres tentaciones directamente ligadas con la triple concupiscencia. Primero, la carne es tentada cuando le dice: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Luego el demonio reta a Jesús con la falla del orgullo cuando lo lleva a la cumbre del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice
Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos. De esta manera Jesús sería alabado públicamente como el escogido de Dios y su ego personal sería exaltado. Finalmente, el diablo lo tenta con la codicia que entra por los ojos al presentarle todos los reinados de la tierra y le dice: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús no cae en la tentación, sino que la corrige y en su cruz la perdona y la santifica. De tal manera que los regalos de los reyes son un aviso que este infante crecería a ser el Cordero profetizado por Isaías, quien tomaría los pecados del mundo como ahora tomaba los regalos de los reyes, y sobre sus hombros cargaría con nuestras fallas para redimirnos en su sacrificio. Eran nuestras fallas por las que Él era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Esta paz, profetizada por Isaías, anunciada por los ángeles a los pastores, llegaría a plenitud por el sacrificio de Cristo, quien después de su resurrección, en su primera aparición a los apóstoles, sus primeras palabras a ellos son: la paz esté con ustedes. Estos magos que viajan desde lejos se presentan en contraste directo a los propios sacerdotes judíos de la época. Los magos se dirigen al centro religioso del pueblo judío, Jerusalén y el templo. Le piden al cruel rey Herodes por información sobre el Mesías que ha nacido en su reinado, y éste no sabe leer los signos del cielo. Acude a sus sacerdotes, quienes afirman que el Mesías nacería en Belén. Pero la tragedia de la escena es desplegada en la actitud de los sacerdotes: indiferencia. Ellos están tan cerca del Dios hecho carne y no se molestan en buscarlo, en contraste a estos paganos que han viajado desde lejos para adorar al Hijo de Dios. Los sacerdotes habían perdido su fe. Recordamos cómo el culto sacerdotal judío estaba corrompido para los tiempos de Cristo. Herodes era un rey falso, impuesto por Roma, que ni siquiera era judío, él era edomita. Para justificar su autoridad y ganarse el apoyo local, él ordena la construcción del masivo templo que conoció Jesús. Pero para controlar el sistema religioso del pueblo, él asigna a sus propios sacerdotes traídos del extranjero, de tal manera que aquellos sumos sacerdotes del primer siglo en Jerusalén eran usurpadores del cargo de los levitas impuestos por Herodes. En contraste a la indiferencia de los sacerdotes, la respuesta de Herodes al anuncio del nacimiento de un nuevo rey es trágica. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos le habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Belén se convierte en un campo de sangre inocente. Sin embargo, no es la primera vez que esta antigua ciudad presenció tragedia y muerte en gran escala. 6 siglos anterior, Babilonia invadió a Judea.
Las fuerzas opresoras quemaron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron los objetos de valor y las riquezas que éste guardaba. Pero además, también se llevaron cautivo a la mayoría de la población de Jerusalén. El campamento de los invasores de Babilonia fue levantado en las afueras de la ciudad santa, específicamente las llanuras de Moab. Era el sitio del campamento de los asaltantes. Por lo tanto, fue Belén, donde los generales de Babilonia coordinaron los ataques a la ciudad de David. Fue Belén, donde los derrotados judíos fueron inicialmente llevados antes de iniciar la larga marcha de regreso a Babilonia. Fue Belén, donde aquellos individuos considerados muy débiles para completar el largo viaje al Éufrates fueron ejecutados. Esos individuos que no podían marchar los 800 kilómetros de regreso a Babilonia fueron en su mayoría pequeños niños. Así, al pie de la tumba de Raquel, que marca la entrada al poblado de Belén, una cantidad incalculable de inocentes cayeron bajo las espadas de Babilonia. Ahora, al pie de esta misma tumba, los primeros mártires que dieron sus vidas por Cristo mueren bajo los cuchillos de Herodes. Por lo cual, Mateo cita las palabras del profeta Jeremías: en Rama se oyen gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Detrás del gozo del nacimiento de Jesús está la cara verdadera de la razón por la encarnación del Hijo de Dios, su sacrificio. Todo humano nace para vivir, pero el Hijo de Dios trae un propósito diferente. Él nace para morir. Desde su concepción y ahora en su nacimiento, la sombra de la cruz se despliega cada vez con mayor claridad. La narración del nacimiento de Jesús en Lucas contiene un fuerte eco fúnebre. Una breve línea resalta entre el gozo navideño con asombro para los primeros cristianos, quienes conocían las prácticas fúnebres de la época. Lucas dice: dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Primero, notamos que los pesebres antiguos no eran las cajas de madera que hoy representamos en nuestros nacimientos y arte sacro. Los pesebres del primer siglo eran cajones de piedra y al presentar una escena del Cristo recién nacido, envuelto en pañales y acostados en este recipiente de roca, evoca una imagen paralela a la costumbre de enterrar a los difuntos envueltos en sábanas y depositados en una tumba de piedra. Precisamente es esta descripción la que Lucas y los otros 3 evangelistas unánimemente describen. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo cavado en la roca. El gozo del nacimiento del Hijo de Dios es teñido por la sombra de su pasión.
Los eventos de su natividad están sellados por los elementos fúnebres representados en la mirra de los reyes, la descripción de su futura sepultura y el propósito de su entrada al mundo: morir para liberarnos del pecado y sellar una nueva alianza donde la humanidad es saciada a través del alimento espiritual que es Él mismo, al darnos su propia carne que nace en el humilde poblado de Belén, la casa del pan. Sin embargo, la escena navideña, aún al contener la corriente de su futura muerte, es triunfalmente una contemplación apropiadamente catalogada como un misterio de gozo. Pues adelante de la muerte de Jesús y su reposo en la roca de la tumba brilla la luz de su resurrección. Los eventos alrededor del nacimiento del Mesías están profundamente ligados también a los eventos de la resurrección. Notamos cómo la manifestación del coro angelical a los pastores resalta con la descripción: en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se tumbaban para cuidar de sus rebaños. Se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron asustados. Esta descripción la repite Lucas al narrar los eventos de la resurrección, cuando las mujeres se dirigen al sepulcro y dice: fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad: la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas resplandecientes. Estaban asustadas. Los dos temas comunes entre la natividad de Jesús y su resurrección enmarcan el Evangelio de Lucas. Notamos lo siguiente: un grupo de personas se encuentran con dos labores cotidianas, pero curiosas, pues los pastores eran ritualmente impuros en el culto judío por su cercanía con los animales y no podían participar de la liturgia en el templo. Y ahora las mujeres se dirigen al sepulcro para embalsar al cuerpo de Jesús, lo cual, al entrar en contacto con un cadáver, también hubieran quedado impuras e incapaz de participar en el rito del templo. Ambos grupos son sorprendidos por los ángeles, a quienes se les brindan enormes noticias que cambian la historia humana. Los pastores reciben el anuncio del nacimiento de Jesús en la tierra, mientras las mujeres reciben el anuncio del nacimiento de Jesús en la eternidad a través de su resurrección. Ambos grupos, al presenciar la figura angelical, responden con temor, y ambos grupos se convierten en testigos y portadores de las buenas nuevas. Lucas detalla cómo los pastores contaron lo que los ángeles les había dicho del niño, y luego se repite al narrar cómo las mujeres, al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que había sucedido. Sin embargo, la gran ironía que presenta Lucas pasa desapercibida por nosotros como audiencia moderna, pues olvidamos que en tiempos bíblicos el testimonio de pastores y el de mujeres era prohibido en los tribunales de la época, pues ambos grupos eran considerados poco fiables. Sin embargo, a estos marginados miembros de la sociedad, Dios le concede ser los primeros evangelistas, trayendo las grandes noticias a la tierra. El Hijo de Dios ha nacido
el Hijo de Dios ha resucitado. Notamos una enorme diferencia entre los encuentros entre los pastores en la Natividad y las mujeres en la resurrección. El ángel de los pastores les indica ir a la cueva de Belén y allí encuentran a Jesús tal como prometido, mientras las mujeres reciben las noticias desconcertantes cuando el ángel les dice: no está aquí. El Dios hombre que ha vencido la muerte ya no se encontraría en la bóveda de la tierra. Su morada ya no sería un pesebre de piedra o una tumba en la roca. Ahora el Cristo, que ha traspasado las barreras terrestres y ha adquirido un cuerpo glorioso en su resurrección, se encontrará de la forma más inesperada posible, oculto en un pedazo de pan eucarístico. Así Lucas presenta el primer encuentro entre los seguidores de Jesús y él. En la escena inmediata después de la resurrección en el Evangelio de Lucas, los discípulos que se dirigen a Emaús son acompañados por el Cristo resucitado. Sin embargo, sus ojos no reconocen al Maestro, pues su apariencia física ha aparentemente sido alterada, de alguna manera ocultando su persona anterior. Lucas señala: mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. No es hasta que están unidos en la intimidad de la cena y consagra el pan eucarístico que sus ojos se abren y reconocen al Cristo resucitado. Así Lucas detalla cómo Jesús ahora es encontrado en nada menos que en la Eucaristía. Los ángeles les advierten a las mujeres en el sepulcro: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Este cuerpo glorioso es el mismo cuerpo que se manifiesta realmente en cada altar católico, pues no ingerimos el cuerpo de un carpintero torturado y muerto hace ya 2000 años. En la Eucaristía encontramos el cuerpo viviente del Cristo glorificado, que puede pasar las barreras del tiempo y del espacio para presentarse en nuestras asambleas cada vez que nos unimos a celebrar su banquete místico, como cruzaba las puertas cerradas del cenáculo para manifestarse en la presencia de sus seguidores, y oímos las mismas palabras que presenciaron los apóstoles y los discípulos de Emaús. Tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. De esta manera, habita continuamente entre nosotros, y su nombre, Emmanuel, Dios entre nosotros, se cumple en cada Eucaristía. Los pastores encontraron un preámbulo de este pan eucarístico al entrar en la cueva de Belén y ver al infante Jesús reposando en el pesebre. El pan que ha bajado del cielo entra en la historia humana en un poblado titulado La Casa del Pan. Reyes del Oriente le traen obsequios de alto valor: oro por ser el rey que restauraría el reinado perdido de David, incienso por ser el Dios y sacerdote a la vez, que ofrecerá un sacrificio único, perfecto y eterno,
al cual nos unimos cada vez que celebramos su última cena. Y también mirra, porque es hombre que nace para morir, quien reposa en una cuna con ecos fúnebres, quien recibirá 100 libras de mirra al descender de la cruz. Su nacimiento está teñido por la sombra de la cruz, que se manifiesta vívidamente con la sangre de los inocentes, que prefigura la sangre del inocente definitivo que es el Cordero que quita los pecados del mundo. Sin embargo, todo este drama y bellísimo plan salvífico ocurre gracias a que una adolescente tuvo el valor de aceptar el reto de Dios y convertirse en su madre, gracias al sí pronunciado en la presencia del ángel. Por lo tanto, nos guiamos por las palabras del evangelista Mateo, que detalla cómo los reyes magos del Oriente, después de un lejano viaje en busca del Mesías, lo encuentran en Belén. Y dice el evangelista: al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Pues el que encuentra a María, encuentra a Jesús, ya que ella es la madre del Cristo, la madre del pan que ha bajado del cielo, la madre del resucitado, la madre de la Eucaristía. Concluimos nuestra presentación sobre el nacimiento de Jesús en oración a su madre y nuestra madre también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.